Si tu MG5 se está calentando, si ves que el nivel del refrigerante baja sin explicación, o si encontraste una mancha verdosa o rosada bajo el coche y ya estás pensando en lo peor, hay una trampa muy común. Cambias el radiador, lo montas bien, lo llenas, sales a probar, y a los 10 minutos vuelve a subir la temperatura. Y entonces te preguntas si el radiador nuevo salió malo, si el coche es así, o si acabas de meterte en un problema más caro. El punto es que el sobrecalentamiento muchas veces no es el radiador, o no solo el radiador. Y sobre todo, el enemigo silencioso después de un trabajo así es el aire atrapado en el circuito. Por eso hoy te voy a contar, con calma y con lógica, cómo encarar un cambio de radiador en MG5 sin convertirlo en una ruleta rusa. Cómo confirmar que realmente lo necesitas. Cómo desmontar sin romper nada alrededor. Cómo montar sin crear fugas nuevas. Y lo más importante, cómo rellenar y purgar para que el motor no se caliente por una burbuja tonta. Primero, antes de tocar una sola abrazadera, hay que hacer una pregunta incómoda. ¿Estás seguro de que el radiador es el culpable? Porque hay síntomas que parecen radiador y no lo son. Si el coche se calienta en tráfico y baja la temperatura cuando aceleras en carretera, muchas veces el problema está en el flujo de aire, ventiladores que no entran, un conector flojo, un relé o el condensador del aire acondicionado y el propio radiador tapados de suciedad y bichos. Si se calienta rápido y de golpe, con subidas y bajadas bruscas de la aguja o del valor en el escáner, eso huele más a aire en el sistema o a termostato que abre y cierra mal. Si el nivel baja y no ves charco, puede ser una fuga pequeña que solo aparece con presión, o incluso un tapón del vaso de expansión, que no mantiene la presión correcta y deja escapar vapor. Y aquí va una comprobación simple que te ahorra horas. Con el motor completamente frío, abre el capó y mira el vaso de expansión. No solo el nivel. Mira si hay restos secos alrededor, como una costra, o un rastro que baja por el plástico. Huele. El refrigerante suele dejar un olor dulce característico. Luego revisa las mangueras principales, la superior y la inferior del radiador. Busca zonas húmedas, abrazaderas oxidadas y sobre todo microgrietas cerca de las bocas, donde la goma se fatiga. Mira también el borde inferior del radiador, porque muchas fugas caen y se esconden en el travesaño o en el cubrecárter. Si ves que el radiador está golpeado, con aletas aplastadas o con una zona húmeda constante en el panal, ahí sí tiene sentido pensar en reemplazo. Pero si no hay fuga visible y el coche se calienta, no te cases con la idea del radiador todavía. Observa el comportamiento de la calefacción interior. Si pones la calefacción al máximo, y a veces sale caliente y a veces sale templada. Eso es una pista clásica de aire en el circuito o de circulación irregular. También escucha. A veces se oye un gorgoteo detrás del tablero o cerca del vaso de expansión cuando hay burbujas moviéndose. Ahora, señales de alto. Si al abrir el tapón en frío encuentras una especie de mayonesa en el aceite, o el coche echa humo blanco persistente y dulce, el escape, o notas que el circuito se presuriza demasiado rápido incluso en frío, ahí ya no estamos hablando de un radiador. Ahí puede haber un problema interno serio, y seguir haciendo pruebas caseras puede empeorarlo. En ese escenario, lo sensato es diagnóstico profesional antes de seguir. Suponiendo que sí. Radiador dañado o con fuga clara, o ya confirmaste que el radiador está obstruido internamente y no enfría como debe. Entonces toca prepararse. Y aquí es donde mucha gente se mete en líos por querer correr. El sistema de refrigeración trabaja con presión y temperatura. Nunca intentes drenar con el motor caliente. Espera a que esté frío de verdad. No tibio. Frío. Porque además de quemarte, puedes deformar plásticos y juntas al manipular los calientes. Vas a necesitar un recipiente grande para recoger el refrigerante, guantes, trapos y algo para proteger el suelo. El refrigerante es tóxico y no se debe tirar al desagüe. También te conviene tener abrazaderas nuevas a mano, porque las viejas a veces quedan deformadas o pierden fuerza. Y, muy importante, el refrigerante correcto, o al menos uno compatible con la especificación que use tu MG5. No es todo lo mismo. Mezclar refrigerantes incompatibles puede generar lodos, geles o corrosión acelerada. Si no estás seguro de lo que hay dentro,
lo más prudente es hacer un enjuague controlado y rellenar con el tipo correcto, pero sin inventar mezclas raras. Antes de desmontar, mira el frontal como si fuera un mapa. Radiador, ventiladores, carenado, mangueras, vaso de expansión y delante de todo el condensador del aire acondicionado. El condensador es delicado. Doblarlo o pincharlo por descuido te convierte un cambio de radiador en una reparación de aire acondicionado. Y eso duele. Vamos al drenaje. En muchos coches hay un grifo de drenaje en el radiador. En otros se drena soltando la manguera inferior. Sea cual sea tu caso, la idea es la misma. Abre el tapón del vaso de expansión para que no haga vacío. Coloca el recipiente abajo y drena con control. Si sueltas la manguera inferior, hazlo con paciencia. Afloja la abrazadera, gira un poco la manguera para despegarla y recién ahí tira. No metas destornilladores a lo bruto entre la boca y la goma, porque puedes marcar el plástico o el aluminio y crear una fuga futura. Mientras drena, aprovecha para mirar el color del refrigerante. Si sale marrón, con partículas o con aspecto de barro, eso te está contando una historia. Corrosión, mezcla incorrecta o falta de mantenimiento. En ese caso, cambiar el radiador sin limpiar el sistema puede dejarte el radiador nuevo trabajando en un circuito sucio. No es que se vaya a romper al instante, pero no es lo ideal. Con el refrigerante fuera, toca ganar acceso. Dependiendo del MG5 y del equipamiento, puede que tengas que retirar cubiertas superiores, el conducto de admisión o parte del carenado frontal. La clave aquí es no pelearte con el coche. Si algo no sale, probablemente falta un tornillo o un clip. Y ojo con los conectores de los ventiladores. Presiona la pestaña correcta, no tires del cable. En muchos conjuntos, el radiador va con el marco de ventiladores o con un carenado que se desmonta primero. Si puedes sacar el conjunto de ventiladores antes, mejor. Te da espacio y reduces el riesgo de doblar aletas. Cuando desconectes mangueras, marca mentalmente su ruta. Una manguera mal enrutada puede rozar con una polea, con el ventilador o con un borde metálico, y eso es una fuga garantizada semanas después. Llega el momento de extraer el radiador. Aquí hay dos peligros típicos. El primero es enganchar el radiador con el condensador del aire acondicionado. A veces están pegados por soportes o por la propia suciedad. No hagas palanca contra el condensador. Separa con cuidado. Revisa si hay tornillos compartidos o gomas que los alinean. El segundo peligro es olvidar gomas o soportes inferiores. Muchos radiadores se apoyan en tacos de goma abajo. Si tiras hacia arriba sin liberar bien, puedes romper el soporte o doblar algo. Cuando el radiador esté fuera, no lo tires a un lado y ya. Compáralo con el nuevo. Misma altura, mismas bocas, mismos puntos de fijación. Revisa si el radiador viejo tenía gomas, casquillos o algún sensor o soporte que hay que transferir. Hay gente que monta el radiador nuevo tal cual y luego se pregunta por qué vibra o por qué queda forzado. Esas gomas no están de adorno. Evitan tensiones y fisuras. Y aquí entra la parte que separa un trabajo que dura años de uno que empieza a gotear al mes. El montaje sin estrés. El radiador debe asentarse en sus soportes sin que tengas que empujarlo como si fuera una pieza equivocada. Si no entra suave, algo está mal alineado. Asegúrate de que los tacos inferiores están en su sitio, que el radiador baja hasta el fondo y que los soportes superiores no lo están aplastando. Al reconectar mangueras, revisa el estado de las bocas y de la goma. Si la manguera está endurecida, cuarteada o se ve hinchada cerca del extremo, plantéate cambiarla. Es frustrante hacer todo el trabajo y que a la semana reviente una manguera vieja por la presión normal del sistema. Coloca las abrazaderas en la zona correcta, ni sobre el borde de la boca, ni demasiado atrás. Y no aprietes como si estuvieras cerrando una rueda. El exceso de fuerza puede cortar la goma o fisurar una boca plástica. Apretado firme, sí. Aplastado, no. Antes de rellenar, mira el frente del coche y aprovecha. Limpia el condensador y el área del radiador con aire a baja presión o con un cepillo suave, sin doblar aletas. Si el flujo de aire está bloqueado por suciedad, el radiador nuevo no va a hacer milagros. Y revisa que nada quede suelto. Herramientas olvidadas, trapos, conectores a medio poner. Ahora viene la parte que causa la mayoría de los
Cambié el radiador y sigue calentándose. El llenado y la purga. Aquí no hay atajos. El sistema necesita quedar lleno de líquido, sin bolsas de aire y con la presión correcta. Si queda aire, el sensor puede leer temperaturas raras, el termostato puede no abrir cuando debe, la bomba puede cavitar y la calefacción. Interior se vuelve intermitente y lo peor, puedes tener picos de temperatura que no te dan tiempo a reaccionar. Primero, el refrigerante. Usa uno compatible con lo que corresponde a tu MG5. Si no puedes confirmar qué había, lo más seguro es no mezclar. Si ya drenaste todo y el sistema está vacío, rellena con el tipo correcto en la proporción adecuada si es concentrado. Si es premezclado, no lo diluyas por si acaso. El punto no es solo que no se congele, también protege contra corrosión y eleva el punto de ebullición. El llenado inicial se hace despacio, muy despacio. Si llenas a lo bruto, atrapas aire. Llena el vaso de expansión hasta el nivel indicado. Luego, con el tapón todavía abierto, aprieta suavemente las mangueras principales con la mano para ayudar a mover burbujas. No es para bombear como loco, es para facilitar que el aire suba. Algunos sistemas tienen tornillos o puntos de purga. Si tu MG5 los tiene, úsalos según corresponda. Se abren para dejar salir aire hasta que salga líquido sin burbujas y se cierran sin pasarse de rosca. Si no hay purgadores, la purga se hace por el vaso de expansión y por ciclos de temperatura. Ahora arranca el motor. Calefacción al máximo y ventilador interior encendido. Esto no es para que tú estés cómodo. Es para abrir el circuito del calefactor y que el refrigerante circule por ahí también. Deja el coche al ralentí y observa el nivel en el vaso. Al principio puede bajar cuando el líquido entra en el bloque y en el radiador. Rellena poco a poco para mantenerlo cerca del nivel. No lo llenes hasta arriba del todo, para que sobre. El sistema necesita espacio para expandirse. Mientras el motor calienta, mira dos cosas. Una, la temperatura en el tablero, o mejor, en un lector o vede si tienes. 2. Las mangueras. La manguera superior suele calentarse antes. La inferior se calienta cuando el termostato abre y empieza a circular a través del radiador. Cuando el termostato abre, a veces el nivel en el vaso cambia de golpe y salen burbujas. Eso es normal durante la purga. Lo que no es normal es que empiece a hervir violentamente o que expulse refrigerante como geyser. Si pasa eso, apaga y revisa. Puede haber aire grande atrapado, un tapón defectuoso o un problema más serio. Espera a que entren los ventiladores del radiador. Ese es un hito importante. Significa que el sistema llegó a temperatura de trabajo y el control está actuando. Si los ventiladores no entran y la temperatura sube, no sigas esperando a ver si entra. Ahí hay que parar y revisar conectores, fusibles, relés o el propio conjunto de ventiladores. Mucha gente cambia el radiador y olvida conectar el ventilador. Parece chiste, pero pasa. Cuando el ventilador haya ciclado al menos una vez y la calefacción interior sople caliente y estable, ya estás cerca. Cierra el tapón del vaso de expansión con el motor apagado o siguiendo el procedimiento seguro para tu coche sin forzarlo. El tapón no es un simple tapa, es una válvula de presión. Si está viejo o no sella, el sistema hierve antes y puedes perder refrigerante sin ver una fuga clara. Si tu problema original era pérdida sin charco, el tapón merece sospecha. Deja que el coche enfríe por completo. Y cuando digo por completo, es por completo. Varias horas. Luego revisa el nivel en frío y ajusta al nivel correcto. Este paso es donde se descubre la purga real. Si al día siguiente el nivel bajó bastante, no significa que se lo comió. Muchas veces es el aire que terminó de salir y dejó espacio. Rellena y vuelve a observar. Ahora, la verificación final no es solo mirar el nivel, es mirar el suelo, oler y tocar con cuidado. Con el motor caliente, revisa alrededor de las uniones de mangueras, la zona inferior del radiador y el área del vaso. Busca humedad. A veces una fuga pequeña solo aparece con presión. También revisa que ninguna manguera esté rozando con algo. Un roce no se nota en el garaje, pero en carretera, con vibración, se convierte en agujero. Y aquí viene un matiz que mucha gente ignora. Si el coche se calentaba antes y tú cambiaste el radiador, pero el condensador y el radiador viejo estaban tapados por fuera,
El problema puede volver si no limpiaste el flujo de aire. El radiador nuevo puede estar perfecto, pero si el aire no pasa, no hay intercambio de calor. Por eso, después de la prueba, mira el frontal. Si hay hojas, barro, plásticos sueltos o aletas dobladas, corrígelo. En este punto, si todo está estable, si la temperatura se mantiene, si los ventiladores ciclan, si no hay burbujeo constante en el vaso y la calefacción es consistente, entonces sí, el trabajo está bien hecho. Y eso es exactamente lo que debería significar un cambio de radiador en MG5. No solo cambiar una pieza, sino devolverle al sistema su capacidad de trabajar sin aire, sin fugas y sin sorpresas. Pero si después de todo esto todavía tienes sobrecalentamiento, no te engañes pensando que el radiador nuevo no sirve. Lo más probable es que el radiador no era el problema principal. Puede ser termostato, puede ser bomba de agua, puede ser ventilación, puede ser un tapón que no mantiene presión, o puede ser aire que sigue atrapado en algún punto alto del circuito. A veces, incluso, una manguera colapsada internamente actúa como válvula y restringe el flujo cuando se calienta. Y eso no se ve a simple vista. La diferencia entre un aficionado frustrado y alguien que resuelve el problema es el orden mental. Primero confirmas síntomas y descartas lo obvio. Luego desmontas sin romper lo que no está roto. Montas sin tensiones ni excesos de fuerza. Y al final, purgas con paciencia, porque el sistema de refrigeración no perdona la prisa. Si tuviera que dejarte con una sola idea, sería esta. El radiador es una parte visible, fácil de culpar. El aire atrapado es invisible, pero manda. Y cuando haces un cambio de radiador en MG5, el éxito no se mide cuando aprietas el último tornillo, sino cuando al día siguiente, en frío, el nivel está donde debe, el coche calienta parejo, y la temperatura se queda tranquila, como si nunca hubiera pasado nada.